Si estás cansado de que te sangren a impuestos, este vídeo es para ti porque te voy a explicar el paso a paso para que te puedas mover a Dubái de una forma 100% legal, en donde te explicaré qué visado elegir, cómo estructurar tu negocio y qué impuestos podrías dejar de pagar. Lo mejor de todo, te voy a explicar también cómo hacerlo siguiendo las normas, sin ningún tipo de riesgo y sin los errores más comunes que se suele cometer en este tipo de traslados. Por si no me conoces, soy Carlos Adams y fui bastante visionario al irme a vivir a Andorra justo después del COVID y ahora estoy en Dubái, ciudad a la cual me he mudado recientemente y no podría estar más contento de estar aquí. Una pequeña aclaración, porque hay gente que equivoca Dubái con Emiratos Árabes Unidos y luego por otro lado está Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos es el país y digamos que funcionan como un poco como los Estados Unidos, ¿no? Tenemos el Emirato de Abu Dhabi y el Emirato de Dubái. Son emiratos diferentes y además de estos dos hay otros 5, como Ras Al Khaimah, Sharjah, Ajman, Al Quwain y Fujairah. Emiratos Árabes Unidos está en la península del Golfo Pérsico y, como te imaginarás, es un sitio en el que no hay muchas cosas aparentemente porque es un desierto. Pero sí que es cierto que en todo lo que es la costa, los Emiratos, antes de descubrir petróleo, eran pueblos pesqueros principalmente, tienen una fauna y un paisaje mucho más variopinto de lo que la gente se imagina. Es más, en el Emirato de Ras Al Khaimah hay montaña y allí la temperatura es hasta unos 10 grados más fría que en el resto de los Emiratos. Y es que ahora me gustaría contarte por qué está en boca de todos, por qué se está convirtiendo Emiratos Árabes Unidos en un centro prácticamente global en el que nómadas, empresas tecnológicas y también multimillonarios de todo el mundo están viniendo. Y es que es un sitio, la verdad, bastante particular. Es como si un país lo hubiesen diseñado las Big Four, las 4 consultoras grandes, bueno, es que literalmente fue así, en el que todo es muy cómodo, en el que todo está informatizado y en el que además pagas unos impuestos que son prácticamente nulos. Es cierto, y esto mucha gente no lo sabe, que en el fondo sí que pagas impuestos porque hay muchas cosas que el Estado es el dueño de ello. Entonces, en cierta manera le estás pagando al Estado, pero de una manera muy curiosa. Y es que el Estado aquí funciona como una empresa. Son el mayor socio, literalmente, de este país. ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos es tan fiscalmente atractivo? Básicamente es un país que tiene algo muy excepcional y es que no grava los ingresos personales. No existe tal cosa como el IRPF español, que normalmente es donde nos pegan el mayor palo en los ingresos personales. Tú puedes tener una empresa y si reinviertes en la empresa, bueno, te puedes quitar algunas cosas, sobre todo si estás como SL, pero en el momento en el que tú te llevas ese dinero a título personal es donde te meten el palazo madre que puede llegar a ser cercano al 50% en algunas comunidades autónomas de España a 2025. No sabemos cómo será en 2026 y los años siguientes. Estoy seguro que van a pelear muy duro porque intenten sajarte un 60% de lo que gana. Eso es algo que es inexistente en Emiratos Árabes Unidos, en concreto en Dubái, porque pagas un 0% sobre los impuestos personales. No hay que ser un lumbreras para imaginarse lo que esto puede suponer, porque cuando te estás llevando todos los beneficios tanto de tus empresas como de tus inversiones a título personal, estarías pagando un 0%, pero es que además te lo ponen en bandeja de plata para que inviertas dentro del país y tengas todavía más beneficios que luego puedes volver a no tributar. Pero como os decía, muchas de esas inversiones van a estar relacionadas con los negocios que hace el gobierno. Y es que esto es una cosa muy inteligente si lo piensas, porque al final lo que está permitiendo es, oye, el gobierno puede ganar muchísimo dinero si hace las cosas bien y perderlo si no lo hace bien. Esto va totalmente al contrario de los sistemas europeos, donde ellos cada vez ganan más porque te sajan tanto si lo hacen bien como si hacen mal. O sea, quiero decir, cuando tú pagas impuestos, tú no puedes penalizar al gobierno. Básicamente el gobierno te va a cobrar sí o sí ese dinero y luego lo gestionará mal o peor, porque nunca lo van a hacer bien, no tienen ningún incentivo. Lo suyo sería que si lo hiciesen bien, ganasen más. Pero es curioso, ¿no? Porque se está empezando a producir una dinámica muy curiosa en Europa y es que cuanto más mal lo hagan, más cobran. Y lo voy a explicar. Fíjate cómo ellos la lían en todos los sectores y salen con la diatriba de que se necesitan más impuestos, porque mira qué mal están las cosas, tenemos que cobraros más. Y hay tantos inútiles, ¿no? E indigentes mentales en estos países que encima lo defienden y dicen que sí. Por lo tanto, cuanto más mal lo hacen, más cobran, porque más poder y más influencia ganan. Pero lo bueno de Emiratos es que no es ahí un paraíso fiscal del 3 al cuarto, es un país que tiene convenios de doble imposición con muchísimos países importantes. Esto quiere decir que cuando tú te mudas y fijas tu residencia fiscal aquí, te lo van a reconocer sin ningún problema. Y que no pagues impuestos no quiere decir que esto sea jauja.
Dubái está adscrito al sistema CRS, Common Reporting Standard, que verifica las transacciones e intercambia información de manera automática o por solicitud de las autoridades de otro país. Pero en definitiva es un país que ha entendido cómo establecer esa fina línea entre lo que es atractivo y lo que cumple con la normativa internacional para que no se considere un paraíso fiscal desde el que una empresa que tiene implantación global tendría dificultad para operar, si bien para ocultar patrimonio de grandes fortunas los paraísos fiscales sí que siguen funcionando muy bien, pero es que no es el caso de Emiratos. Emiratos es un país que quiere convertirse en una nueva Francia, en una nueva España, ¿no? Es más, tienen una unión que llaman la Unión del Golfo y con ella aspiran a ser la nueva Unión Europea. Pero si tuviese que resumir los beneficios de este país en una frase, diría que es el país perfecto para hacer negocios en 2025. Vamos con una cosa que preocupa a muchas personas y es los costes de vida. Y esto es bastante curioso porque se conoce a Dubái por su lujo. Y es cierto que aquí tienes pues los hoteles más caros del mundo, los mejores restaurantes, las cosas más exorbitantes que te puedas imaginar, pero como digo yo siempre a mis conocidos, a mi gente más cercana, Emiratos Árabes Unidos es un país de 11 millones de personas, de los cuales 9 son extranjeros. Y esto quiere decir que los hay de todos los pelajes y todos los tramos de ingresos. Es, en el caso de Dubái, una ciudad lo suficientemente grande como para que puedas tener restaurantes, cadenas de supermercado para todos los bolsillos. Piensa que aquí también vive mucha gente que se dedica al servicio, que son trabajadores, y para ellos existen estas opciones de comida. Donde desde luego no existirían este tipo de cosas es en un sitio tipo Mónaco, ¿no? Porque es tan pequeño que al final lo que hace la gente es vivir fuera de Mónaco. Pero al final esta es una ciudad grande, es una metrópoli. Y en nuestro caso, que nos gusta mucho la gastronomía, pero no por ello pagar mucho porque sí, puedo ir a restaurantes de lujo, de ultralujo, pero también me puedo comer un shawarma de $5 si está bueno. Y eso es lo curioso y lo que hemos encontrado por aquí. Y es que si buscas bien, puedes tener un gasto muy parecido o incluso menor que en alguna gran ciudad europea. Pero vamos con otras cosas como por ejemplo la vivienda. Claro, muchas personas cuando vienen a Dubái pues quieren vivir, no sé, con unas vistas espectaculares, en los mejores sitios, etc. Obviamente para eso tendrás que pagar y pagarás bien, pero se produce un efecto muy curioso y es que en Dubái no paran de construir y como no paran de construir, lo que está pasando es que los precios versus otros sitios de Europa donde hay una restricción a la obra nueva muy fuerte, como puede ser el caso de España, no están tan descompensados como la gente se imagina. Siempre hago la broma de que aquí te puedes coger un piso muy guapo, con buenas vistas, con unos servicios centrales chulísimos como piscina, sauna, todo este tipo de cosas que te puedas imaginar, por menos de lo que te costaría un piso en Málaga. Pero es que luego, si nos vamos a la parte de los seguros, aquí es obligatorio tener un seguro para tener la sanidad, no es tan caro como lo que se imaginaría la gente. Es más, pagas menos de lo que pagaría un autónomo en España, que ahora les han subido la cuota. Cosa que es bastante curiosa, ¿no? Porque si teóricamente la sanidad es gratis en España, no sé por qué se tiene que pagar tanto por ella. Al final, ya que pagamos, mejor un servicio privado en el que tenga todo lo que necesito inmediatamente, no con listas de espera en las que se muere la gente de España, pero obviamente el gobierno nunca va a hablar de eso. Luego hay una cosa que sí que creo que es cara y son los colegios. Aquí los colegios son caros, pero porque la educación es excelente y es una cosa que se toman muy en serio. De hecho, los Emiratos consideran la educación como un activo estratégico del país, junto con otras cosas como por ejemplo la inteligencia artificial. Cosa muy curiosa porque en un país tan grande como España, esto se deja un poco ahí de la mano de Dios, cuando deberían ser cosas estratégicas para el país y estar invirtiendo activamente. Básicamente lo que yo percibo viviendo aquí es que se toman muy en serio ciertas cosas y quieren su lugar en el mundo y van a luchar para tenerlo, les cueste lo que les cueste. Ahora, referente al estilo de vida, algo también muy curioso es el gran amor y respeto que se tiene por la familia. Yo, que acabo de tener una hija de apenas 1 año y 5 meses, lo noto. O sea, hay una auténtica devoción por la familia y por los valores más tradicionales, cosa que es muy de agradecer viendo la deriva woke y llena de gente con problemas mentales en Europa, ¿no? Que encima los ponen a dirigir y a ser los inteligentes, ¿no? Los que van a saber más que el resto y a legislar sobre la vida de otras personas. Sin
embargo, aquí todavía la familia, gracias a Dios, es una institución que se respeta y se respeta al 100%. He podido ver cómo en las aerolíneas, en los restaurantes, haciendo trámites, en el momento en el que ven que eres una familia, te dan absoluta prioridad y además es que se ponen contentos. Como anécdota, yo veí que la gente se ponía tan contenta con el tema de los niños, ¿no? Y de ser una familia, que pregunté por esto y me dijeron que a los emiratíes les alegra muchísimo ver que la gente tiene una familia, porque antes se veía Dubái como un sitio al que, bueno, la gente venía, hacía negocios, tal, se piraba y ya está. Pero al ver que hay personas que están decidiendo hacer su plan de vida y crear una familia desde aquí, se ponen muy contentos porque esto indica que el país está madurando, que es lo suficientemente bueno, que lo están haciendo lo suficientemente bien como para que las personas vengan aquí con su familia y eso, por lo visto, les provoca un grandísimo orgullo nacional. ¿Qué diferencia con lo que tenemos en España, eh? Que poco menos nos van a decir que por tener un hijo eres un terrorista climático. Punto número 6. Visas y residencia. Por un lado tenemos la residencia por inversión, donde puedes obtener la residencia mediante el programa de inversores, la Golden Visa, conocida como Golden Visa, invirtiendo al menos 2 millones de dirhams o en un depósito bancario equivalente, con una validez que oscila de los 5 a los 10 años. Existe un tipo de visa para rentista o persona con ingresos pasivos, que no es tan habitual como en otros países, pero sí cuando se puede demostrar que tienen 1 millón de AED o una propiedad de 2 millones o ingresos mensuales alrededor de 20.000 dirhams para mayores de 55 años. Luego estaría por la típica de trabajo, ¿no? Que te puede... Nosotros, de hecho, estamos sponsorizando a algunas de las personas del equipo la visa y podrías residir simplemente con un contrato laboral, montando también una empresa y además existe una visa de residencia para trabajo remoto sin patrocinador local, Virtual Work, ¿no? Lo ampliamos un poquito más en la Digital Nomad. Un nómada digital, si tiene unos ingresos mínimos de unos 3.500 al mes, puede solicitar este tipo de visa, aunque no es tan común como las otras. Luego, respecto al tema de la inclusión de los familiares, la mayoría de las visas, incluyendo la Golden Visa, permite patrocinar la de los familiares directos, como hijos, cónyuges, incluso los padres. Y normalmente tienen una validez también de 5 a 10 años. Por cierto, si has llegado hasta esta parte del vídeo, es posible que estés pensando en irte de España. Y por ello, quiero presentarte Expat, un proyecto en el que ayudamos a personas como tú para que desde que se lo plantean hasta que se vayan, hagamos ese camino muchísimo más corto. Y si lo tienes claro, también te podemos ayudar con toda la parte legal. Así que si de verdad quieres irte y dejar de pagar la fiesta, ¿no?, a toda esta gente, tienes el enlace en la descripción y allí te contamos cómo te podemos ayudar. Punto número 8. Vamos con la fiscalidad al detalle. IRPF, como comentábamos antes, no hay impuesto sobre la renta de las personas físicas, que directamente no existe. Patrimonio no existe. Sucesiones y donaciones no existe. Cripto no existe. Ningún patrimonio específico. Dividendos e intereses, en la práctica, exentos totalmente al 100%. Lo que sería el IVA, aquí es un 5% solo al consumo. Ahora vamos con la parte de las sociedades. El tipo nominal del corporate tax es el 9%. Aunque existe, como pongo aquí más adelante, las free zones, un 0% si cumples con lo que llaman ingreso cualificado, ¿no?, que son beneficios de actividades permitidas normalmente con clientes fuera de Emiratos o estructurados vía free zone. Retenciones, no hay withholding tax sobre los dividendos, intereses o royalties. Exenciones y regímenes especiales, sectores muy favorecidos como la propia tecnología, el I+D y los headquarters regionales. Algunos artistas y perfiles nómadas también pueden tener condiciones muy ventajosas. Y respecto a la documentación clave que necesitas para todo lo relacionado con lo fiscal, es el certificado de residencia que demuestra que estás viviendo en Emiratos y evitar la doble imposición con los convenios de doble imposición que tiene. El substance, ¿no?, la oficina real, actividad demostrable. Y en ciertos casos necesitarías también tener empleados aquí. Y luego una contabilidad mínima, llevar los libros, presentar cuentas y cumplir con el reporting del corporate tax, aunque estés en la free zone. Ahora, vamos a cuál es la estructura que yo recomendaría para que te puedas venir aquí. La arquitectura legal típica es tener una holding, luego una sociedad operativa, que además puede estar fuera de Emiratos, una cuenta o cuentas bancarias asociadas a estas empresas, y en última instancia estaría la pasarela de pagos, donde captas los pagos de los productos que vendes. Tiene sentido
sentido tener una LLC en otro país? En mi opinión, sí. Tiene mucho sentido porque una LLC al final es una empresa norteamericana. El capitalismo es el capitalismo norteamericano, el que impera de momento en este mundo. Por lo tanto, el tener una empresa americana con la que operas globalmente siempre va a tener beneficios respecto a tener una Emirati, aunque no hay ningún problema y también puedes hacerlo. Hay que tener en cuenta una cosa y es el riesgo del establecimiento permanente, ¿no? Si tú solamente tienes una empresa en papel en Emiratos y operas con ella, vas a tener el riesgo de que te imputen el establecimiento permanente en otro sitio, ¿no? Como podría ser España. Sin embargo, lo suyo, lo óptimo, es venirse a vivir aquí, tener tus trabajadores aquí, tener tu estructura aquí, y en ese caso no te van a poder meter el establecimiento permanente en el país de origen. Ahora, en el punto número 10 vamos a ver el compliance para esa residencia efectiva en el país. Lo más importante es no pasar más de 183 días en un país que sea depredador fiscal, como sería el caso de España, porque es cierto que aquí en Emiratos Árabes Unidos te exigen que estés un par de días por el país, al menos en un año. Incluso puedes llegar a saltarte esto pagando una penalización, pero es que si lo piensas, al final tiene mucho sentido. Es como, oye, tú estás donde quieras, mientras estés registrado aquí y pagues impuestos aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que pases mucho tiempo en otro país que es depredador fiscal y que dice, oye, tú estás aquí más de 183 días, pues ese dinero que tú ganas por todo el mundo es mío. Luego estaría lo que se conoce como el checkout, y ahí en tu país de origen tendrías que hacer la baja censal, el padrón y también darte de baja en la seguridad social y en la hacienda del país correspondiente. Luego, por otro lado, te conviene tener una lista de pruebas, ¿no? Un alquiler, los vuelos, que estás pagando el médico aquí, cualquier cosa, ¿no? Tickets. Todo esto tienes que guardarlo porque el país depredador fiscal del que vienes puede intentar acusarte falsamente de que todavía estás allí. Entonces tendrás que demostrar tu inocencia. En una comparativa rápida de Emiratos versus otros países que pueden ser atractivos, yo lo que más destacaría de Emiratos es que al final tienes un sistema bancario, un hub global muy orientado a startups, a grandes financieros y también a los nómadas digitales, a personas que están en el crecimiento, que esto es algo que no se sabe tanto. Al final muchas veces se asocia Dubái con, bueno, ya te tiene que estar yendo increíblemente bien y tal, que también, porque tienes aquí, bueno, unos lujos que la verdad son la leche, pero también yo veo, o sea, yo pienso si yo estuviese 10 años atrás en mi carrera, creo que podría ser súper interesante estar aquí. Obviamente vas a estar aquí comiendo mucha mierda porque empiezas con menos recursos, pero puede ser un trampolín para personas que quieren crecer y hacerlo desde aquí, sobre todo que tengan mucha hambre y que estén dispuestos a, pues, no vivir en un sitio con vistas al Burj Khalifa, sino vivir en un sitio en el que a lo mejor literalmente viven personas que se dedican al servicio aquí, pero que seguirían ahorrando una barbaridad de dinero gracias a estar aquí. Y quién sabe, a lo mejor, pues para estar en una casa de mierda en Madrid, estás en una casa de mierda en Dubái, pero por lo menos aquí no te sajan por ello. Sí que es cierto que hay algunas barreras de entrada, y es que vas a tener que tener unos ingresos mínimos, ¿no? Y que vean que puedes sostenerte, porque desde luego lo que no puede pretender nadie es venir aquí y, pues por ejemplo, para el tema de trabajo, al final, quiero decir, no te puedes poner de camarero siendo español, es una cosa bastante rara, es como que hay nacionalidades que ya tienen copadas esas cosas, aunque es como todo, ¿no? O sea, seguro que alguno listo se pone a ver y a lo mejor acaba ganando más de lo que ganaba, no sé, trabajando de camarero en Barcelona. Y ahora, muy a colación de todo esto, vamos al siguiente punto, que es los casos de uso y los números. Yo recomendaría a alguien venir aquí que esté ganando ya de manera recurrente sus primeros minimísimo 5.000 euros al mes, porque con eso ya vas a poder tener una casa más o menos decente, vas a poderte pagar todos los trámites con el cash flow que tienes y, en mi opinión, ya vas a establecer un diferencial bastante grande en España, porque es que esto es como es, ¿no? Yo no hago las reglas, pero Españita está así ahora mismo. Una persona que esté ganando esos 5.000, 6.000, 7.000, básicamente a su bolsillo probablemente le estén llegando 2.000 en el mejor de los casos. Sin embargo, cuando aquí ganas esos 6.000, van a llegar a tu bolsillo probablemente 5.200, lo cual es un cambio muy sustancial. Lo que te gastas extra a lo mejor en el coste de vida o en la casa realmente no es un gasto, porque tienes opciones para acabar convirtiéndolo en un activo, porque hay un mercado mucho más dinámico que te va a permitir ahorrar, comprar algo razonablemente, financiación. Pero sin embargo, todo esto en España es más bien un lastre, porque en España lo que está ocurriendo es que, como no construyen, las cosas cuestan cada vez más. Pero si en algún momento la gente deja de considerar España atractivo por el motivo que sea, en mi opinión no hay una sustancia real sobre el valor que tiene los activos en España. Es más bien que simplemente, como hay poco y mucha gente queriendo estar ahí, se aprecian más. Pero imagínate que tú pagas el pato sobre esto
y que acabas comprando una cosa muy cara que realmente no lo vale tanto. Una cosa parecida me pasó a mí personalmente en Andorra, y es que decía estos últimos años, joder, no es que no tenga el dinero para comprar, es que no me apetece que me timen en la compra. O sea, no considero que esto valga tanto. Otra cosa es que diga, bueno, no me queda otra porque me voy a quedar ahí toda la vida y tal, pero como no era mi caso, no me apetecía pagar tanto. Y creo que esto coincidirá muchas personas que ven este vídeo, que está ocurriendo en España. Es como, tío, no me apetece pagar, no sé, una hipoteca de 400.000 euros por un piso que es medio interior y que está en un barrio que todavía me queda 30 minutos para ir al trabajo en coche, ¿no? En Madrid. Y es bastante entendible. Pero esto se está produciendo porque falta muchísima obra nueva, cosa que obviamente no ocurre aquí. Ahora vamos con el siguiente punto, que son los errores comunes que suele cometer la gente. Por ejemplo, no planificar o no estar los suficientes días fuera de los países depredadores fiscales. Este es uno de los errores más comunes y es muy sencillo de solventar. Oye, si te quieres quedar en España y te gusta tanto, pues bueno, paga lo que cuesta estar allí, ¿no? Pero no intentes saltarte esto porque obviamente te van a perseguir, te van a pillar. Pero sin embargo, una cosa que no sabe la gente es que puede estar en países muy similares. Oye, en vez de estar 6 meses en España, ¿por qué no simplemente pasas 2 en Francia, uno en Francia, otro en Italia, uno en Andorra, ¿no? Que estás como muy cerca, estás en Europa, pero eso te está reduciendo de 6 meses a 5 o a 4 la estancia en España, con lo cual va a ser mucho más difícil que te puedan pedir ese establecimiento permanente o que no se crea la residencia fiscal. Es tan sencillo como eso. Otro error mucho más común de lo que parece es mezclar los ingresos con una fuente local. Y es que hay que tener muy claro y bien reportado y dividido los ingresos que generas internamente en el país con los que generas fuera, por una cuestión muy sencilla, porque los impuestos de unos y de otros pueden diferir una barbaridad. Entonces el mezclarlo, que puede parecer una cosa tonta, es algo que aquí les molesta especialmente, ¿no? Porque lo que generes dentro del país pues va de una manera y lo que generes fuera del país va de otra, que tienes muchos beneficios, pero tienes que respetar esto y adscribirte a las normas locales. Y el tercer gran error que se comete es intentar beneficiarte del sistema bancario sin tener una sustancia real aquí, ¿no? Al final, por lo que comentaba antes, por los reportes que hay de información automática, pues básicamente te van a acabar pillando y te vas a meter en un lío, cuando es tan sencillo como irte de ese maravilloso país, el cual no quieres porque no le quieres pagar lo que vale, y venirte aquí o a otro sitio y vivir por el mundo. Yo esto de verdad voy a hacer un inciso aquí en el vídeo porque creo que es una cosa bastante importante que la gente lo sepa. Vivir como nómada y vivir desapegado del sitio en el que estás no es tan difícil. O sea, lo que pasa es que la mayoría de la gente que dice, buf, yo no sería capaz de hacer eso, no lo ha hecho, pero o sea, estoy bastante seguro que más del 50% de esas personas, si lo probase a hacer, se daría cuenta de que no es tan terrible. Todo lo contrario, al final yo solo veo ventajas. Pruebas un montón de comidas diferentes, vives otras culturas, practicas los idiomas, conoces a gente con puntos de vista muy diferentes, sigues teniendo la experiencia local, ¿no? Aquí te puedes juntar con españoles, puedes hacer planes con ellos, puedes volver en cualquier momento, puedes incluso disfrutar desde otra perspectiva tu propia cultura, pero no sé, por algún motivo a la gente le gusta arriesgar con esto, cosa que no entiendo. Lo siguiente es crear un buen roadmap, porque todo plan tiene que tener ahí un roadmap en el que vayas paso por paso para tener un poco en cuenta sobre todo los tiempos y las cosas que vas a tener que hacer. Yo personalmente lo que haría es de la semana 1 a 2 decidir la estructura que vas a tener y empezar con el visado, apostillar. En algunos casos tienes que traducir algunos documentos, como por ejemplo en el caso de mi hija, el libro de familia, este tipo de cosas, pues lo tienes que traducir al árabe con una traducción jurada y presentarlo en ese formato. Luego realmente una vez llegas es todo muy cómodo porque prácticamente con que te vengas aquí yo creo que en una semana o algo así, o sea, vienes y haces prácticamente todos los trámites. De la semana 3 a la 6 miraría la parte de los seguros, también las cuentas de la empresa, etcétera, etcétera. Y a partir de la semana 7 o 12 me plantearía la mudanza, alquiler, el registro, el certificado fiscal y la baja en el origen. Como has visto, esto es una cosa que prácticamente en unas 12 semanas la debería tener todo el mundo completa al 100%. Es más, te diré que yo lo hice en bastante menos tiempo de esto. Para mí creo que todo el proceso fue un mes, 4 semanas. Ahora vamos con el checklist final y el presupuesto que os interesará mucho a la mayoría de personas. Punto número 1, lo que es dar de alta tu compañía, etcétera, tu compañía para sponsorizarte la visa y también traer a tu familia. Recuerda que todo esto está incluido. Estaría alrededor de unos 10.000 euros el proceso completo, que por cierto, si os interesa, ya sabéis, tenéis un link abajo
y en Expat Tax os ayudan los chicos, ¿no? Los fiscalistas a que podáis hacer todo esto. Y si realmente lo que estás buscando es, oye, me quiero ir y no sé a dónde, ¿no? Dubái pues un sitio, pero hay muchos más. La comunidad de expat también te está esperando. Cuenta más o menos otros $3.000 si quieres lo más top al año de un seguro. El alquiler aquí tiene una cosa muy particular y es que se paga todo por adelantado un año entero. Entonces esto le llama la atención a algunas personas, pero si lo piensas tiene mucho sentido. Porque por ejemplo tú cuando inviertes y alquilas tienes todo el dinero upfront del año, lo que te permite pues utilizar ese dinero para apalancarte, para hacer más operaciones. Y esto exige que la gente tenga aquí una cultura de ahorro en la que sabe que cada año tiene que pagar el año completo siguiente. Es cierto que hay algunos sitios en los que te permiten pagos mensuales, pero normalmente te suben el alquiler si quieres hacer eso. Y para un presupuesto medio, pues deciros que entre los 800 euros para los estudios y los 2.000 euros incluso para pisos de 2 habitaciones ya puedes tener cosas. Luego a partir de ahí tira para arriba en todo el lujo que quieras tener. Te puedes llegar a gastar lo que quieras. Hacer mucho hincapié en que todo esto puede ser caro, entre comillas, dependiendo de cómo lo midas, porque a mí me parece mucho más caro, sobre todo, tirar tu tiempo en un país que no crece, que no quiere crecer, que está en contra de los emprendedores, como puede ser España. Al final hay muchos costes hundidos que no proyectamos de la manera correcta, en mi opinión. Y esto se ve con una sencilla pregunta. ¿Cuánto vale para ti el que tires tus mejores años y tu mayor pico de productividad y de crecimiento? Para mí vale muchísimo, tanto como para irme a donde sea, ¿no? Alrededor del mundo y poder aprovecharlo. Y como te he comentado en este vídeo, Dubái puede ser ideal para algunas personas, pero también puede haber otras opciones como por ejemplo Paraguay, mucho más asequible. Y eso es a lo que se dedica la comunidad de expat, a la cual aprovecho una vez más en la despedida de este vídeo para invitarte. Porque si quieres escoger el destino ideal, lo que necesitas es información. Y imagínate toda la información que hemos recopilado allí de personas reales que se han ido, una comunidad que te puede acompañar incluso en el origen cuando llegues. Y bueno, en definitiva, que si estás interesado tienes el link debajo y si no, nos vemos en el próximo vídeo.